Creo que sí. Sí. Bueno, seguimos en este maravilloso maratón después de esta espléndida conferencia. Tengo el gusto y el honor de presentar a un buen amigo, Alfredo Pérez de Armiñán y de la Serna. Tengo un currículum extensísimo de Alfredo que voy a resumir. Alfredo es abogado, letrado de las Cortes, ¿no? De las Cortes, ¿no? Sí. Y en estos momentos desempeña actualmente el cargo de vicedirector de la Real Academia de Bellas Artes, de la que es académico hace muchos años. La carrera de Alfredo siempre ha estado ligada al mundo de la cultura y en particular al del patrimonio. En la administración ha tenido cargos tan importantes como la Subdirección General del Patrimonio Artístico y más tarde la Dirección General de Bellas Artes, Archivos y Bibliotecas. Ha desempeñado el cargo de director de muchas de las fundaciones importantes españoles, entre ellas Caja Madrid, donde hizo una actuación muy importante de conservación del patrimonio, que siguió haciendo siendo presidente de Hispania Nostra. Ha estado muy ligado siempre, desde hace muchos años, al Museo del Prado, participando en la creación de la Fundación de Amigos, de la que fue secretario de su consejo, del Consejo del Patronato, y fue vocal del Real Patronato del Museo del Prado y miembro de su comisión permanente. Autor de muchos libros y muchos artículos, entre ellos destaco La monarquía y la Constitución, el año 87, y muchos artículos que tienen que ver precisamente con el mundo patrimonial y con el mundo del patrimonio. En 2021, Su Majestad Felipe VI le otorgó la Gran Cruz, merecidísima, la Gran Cruz de la Orden de Isabel la Católica. Bueno, nada más, te paso la palabra, querido Alfredo, y gracias por estar hoy con nosotros. Bueno, muchas gracias a Guillermo de Osma, que hace honor a su homonimia con el ilustre don Guillermo, de quienes celebramos en este momento y conmemoramos su centenario. Para mí es un gran honor, porque además me he incorporado al patronato del Instituto Valencia de Don Juan muy recientemente, el participar en esta jornada en la que se rinde homenaje al gran español que fue Guillermo de Osma. Yo no voy a hablar, como es lógico, porque lo han hecho antes que yo, con más autoridad otras personas, ni de la biografía de Guillermo de Osma, ni de su formación, especialmente en Oxford, ni de su trayectoria política que acaba de ser descrita por el profesor Peña González. Marina Pérez de Arcos habrá hablado, supongo que con gran autoridad, es la última biógrafa in extenso de Guillermo de Osma sobre la estancia en Oxford y no solo la estancia, sino la presencia permanente en la universidad que ha tenido y sigue teniendo don Guillermo a través de la beca Osma, y supongo que Guillermo ha hecho una semblanza biográfica suficientemente completa de su ilustre tío. Pero yo voy a referirme a una dimensión que me parece esencial y muy actual, además, de la personalidad de Guillermo de Osma, que no es la dimensión estrictamente biográfica, aunque naturalmente se apoya en ella, que no es la dimensión de su formación, aunque naturalmente tiene una enorme influencia la formación en este punto, ni tampoco tiene estrictamente que ver con su carrera política como figura de la vida pública de la Restauración. Me voy a referir a la dimensión cultural de Guillermo de Osma y a su proyección actual, que yo creo que es algo que quizá no se ha puesto suficientemente de relieve, pese a que su gran obra, el Instituto Valencia de Don Juan, permanece entre nosotros. Acaba de ser publicado, como bien sabemos, este precioso libro sobre la fotografía en el Instituto, que es quizá una maravillosa colección, no solo de fotografías de Adela Crook, en su mayoría, sino de una propia biografía gráfica de don Guillermo y de su mujer, los creadores del Instituto, y que bien merecería ser conocido, valorado y apreciado como se debe.
Los autores de este libro están presentes entre nosotros: Juan Miguel Sánchez Vigil, María Ángeles Santos Quer, Antonia Salvador Benítez, Lara Nebreda Martín y María Olivera Zaldúa, a los que felicito enormemente por haber tenido la iniciativa de haber publicado este magnífico volumen. Bueno, yo creo que hay tres facetas en la personalidad de Guillermo de Osma que conviene tener en cuenta para comprender su significación cultural. Es evidente que se trataba de un patriota español de formación cosmopolita. Parece que esto podría resultar una especie de, si no de contradicción, si al menos de plantear una cierta contraposición. En ningún caso se puede decir que Guillermo de Osma hubiera puesto su cosmopolitismo y su formación internacional tan variada, no solamente en Oxford, sino sus viajes, sus conexiones internacionales, su conocimiento profundo de la Europa de su tiempo y de la América de su tiempo. No nos olvidemos que había nacido en La Habana de una familia materna de origen norteamericano y francés, es decir, que tenía realmente una dimensión incluso familiar muy cosmopolita, y que su familia paterna es el ejemplo prototípico de lo que podríamos llamar el mundo hispano. Los Osma son españoles de ambos hemisferios y lo han sido desde el siglo XVIII y lo siguen siendo hoy. Es decir, son los españoles hispanos por excelencia, y por eso pueden estar lo mismo en Lima que en La Habana, que en Madrid. Se sentirán en el mismo sitio siempre, formarán parte del mismo espacio histórico y cultural, como en el fondo nos sentimos todos los que entendemos bien lo que ha sido la civilización hispana, como dijo en un célebre libro Rafael Altamira. Es más importante la civilización hispana. Unamuno habló de la lengua como patria de mi espíritu, y probablemente ningún español se siente realmente fuera de su sitio en donde se habla español. Y yo creo que Osma es un perfecto ejemplo de esto que estoy diciendo. Y esto es muy importante para entender su significación cultural durante su vida y lo que hizo después, y lo que hoy significa lo que hizo. En segundo lugar, Guillermo de Osma es esencialmente un conservador ilustrado. Estas dos cosas también parecen una contraposición. Parece que los conservadores tienen mala fama en España porque no pueden ser ilustrados. Son iletrados, son, por así decirlo, caracterizados de forma caricaturesca como bárbaros, como gentes que desprecian no ya la cultura, sino las ideas, que son incapaces de sostener un interés intelectual. Es todo lo contrario. Guillermo de Osma, además, no es una personalidad aislada. Y esto yo quiero subrayarlo. Como conservador ilustrado, es heredero de una tradición que procede como mínimo de la segunda generación ilustrada, particularmente ejemplificada en la figura de Jovellanos, y que prosigue a lo largo de todo el siglo XIX español, pese a los avatares históricos, pese a las dificultades de la hacienda española y del Estado, pese a las luchas interiores de carácter político. Hay una continuidad que se ve en algunos afrancesados, es el caso de Javier de Burgos, en algunos moderados, incluso colaboradores estrechos de una personalidad tan controvertida como Narváez, como el caso de Pedro José Pidal, o evidentemente en el gran Cánovas, del cual fue fiel seguidor Guillermo de Osma. Supongo que habrá hablado de mi predecesor en el uso de la palabra, mi antecesor, largamente de la conexión entre Guillermo de Osma y don Antonio Cánovas del Castillo, que no era solo una conexión familiar, era también una conexión política, ideológica y de mentalidad. Y no nos olvidemos que Cánovas, además de ser un gran político, fue también un eminente historiador y un hombre con grandes iniciativas culturales, entre las cuales sobresale, por decir una, en la creación del Museo de Reproducciones Artísticas, hoy lamentablemente desaparecido y disperso.
Por otra parte, Guillermo de Osma, y esto es esencial para entender su personalidad cultural, era lo que él mismo llamó un hombre de conciencia. ¿Qué es un hombre de conciencia? Y para Osma, ¿qué era un hombre de conciencia? Él mismo en su memoria del año 1916 sobre la creación del instituto y sobre la orientación que debía tener el instituto a lo largo de su vida, no de la vida de Osma, sino de la vida del propio instituto, habló de que él había elegido como patronos, él y Adela Krook, naturalmente su mujer, la condesa de Valencia de Don Juan, a hombres de conciencia. Los hombres de conciencia para él eran los hombres de carácter que eran capaces al mismo tiempo de tener tres cualidades. Integridad, es decir, fidelidad a los principios, libertad de conciencia, libertad de espíritu, es decir, no adscribirse a prejuicios y mucho menos a prejuicios sectarios. Y tercero, independencia de criterio, capacidad de decir sí o no según su propia conciencia y según el momento en que se planteaban las cosas. Es decir, sin a prioris que condicionaran la acción ni condicionaran el juicio. Yo creo que estas tres características se encontraban indiscutiblemente en los primeros patronos del Instituto Valencia de Don Juan, aquellos a los que nombró el propio don Guillermo, pero también continuaron siendo una característica esencial de los siguientes patronatos del Instituto, y yo me atrevo a decir que todavía hoy el Instituto, con todas las dificultades que pueda tener una institución de base estrictamente privada en la España del siglo XXI, sigue siendo una institución independiente. Y eso es respetar esencialmente el espíritu del fundador. La independencia para Osma era una cualidad esencial del hombre de conciencia, y él fue un hombre de conciencia, acabamos de verlo en sus discrepancias, perfectamente respetuosas, perfectamente amistosas, perfectamente, diría, cordiales con don Antonio Maura, su jefe político y del cual había sido ministro y al que admiraba profundamente, pero que no le impedía juzgar con independencia de criterio y con claridad de juicio hasta qué punto podía estar Maura equivocado no aceptando la oferta de Canalejas, por ejemplo. Y por eso se apartó de la política directa o activa, a pesar de seguir siendo diputado por Monforte de Lemos por el artículo 29, probablemente en muchas ocasiones, hasta 1919, y luego senador vitalicio hasta su muerte en 1922. Y siempre perteneciendo al Partido Conservador. Él no fue nunca un político de ida y vuelta, es decir, no, el propio Maura lo fue, don Guillermo no lo fue. Bueno, yo creo que estas tres características de la personalidad y de la trayectoria de don Guillermo de Osma explican bien su acción cultural. Voy a referirme a la acción cultural de Osma en dos digamos, direcciones, porque yo creo que es importante tener en cuenta que don Guillermo de Osma no solo creó, junto con su mujer, el Instituto Valencia de Don Juan, sino que tuvo una influencia muy decisiva, primero como miembro de los gobiernos conservadores, pero también luego como presidente del Consejo de Estado en ciertas iniciativas culturales que se desarrollaron en la España de la segunda fase de la Restauración y que fueron claves en lo que podríamos llamar la configuración de lo que actualmente es la estructura patrimonial de España. Fundamentalmente me refiero a dos iniciativas que son distintas del Instituto. En primer lugar, él tuvo una enorme influencia sobre el gobierno, y en ese caso era un ministro conservador, el conde de Jimeno, figura hoy injustamente olvidada y que debería ser reivindicada. El conde de Jimeno era un ministro liberal, no, estoy equivocado, para la creación del Patronato de la Alhambra. El Patronato de la Alhambra, que es una institución que hoy día está tiene plena vigencia y no se ha interrumpido su funcionamiento a lo largo de más de un siglo, es el prototipo de lo que Guillermo de Osma consideraba necesario hacer en la vida cultural pública. No en la vida pública cultural, sino en la vida cultural pública, en los bienes de titularidad del Estado. Dotarles de autonomía,
de funcionamiento, de medios propios y de una estructura técnica que sobreviviera a los avatares políticos. De hecho, su presidencia del patronato, a partir de 1914 hasta casi el final de 1915, aunque fue muy corta, se caracterizó la actuación del patronato en el siguiente siglo. Y esto es importante. La Alhambra que conocemos no es la Alhambra que recibió Osma en 1914, sino es la consecuencia de las directrices y bases puestas por la presidencia de Osma entre 1914 y 1915. Y ya solo eso merecería destacarse como algo esencial en lo que podemos llamar la configuración de la estructura cultural pública de España. Porque el Patronato de la Alhambra, a diferencia del Patronato del Prado, no ha tenido interrupciones. Ha sido el órgano que ha administrado el monumento a lo largo de más de un siglo y del cual ha dependido nada más y nada menos que lo que podríamos llamar el restablecimiento de la Alhambra, incluso la repristinación de la Alhambra. El monumento, insisto, que hoy conocemos, no es el que recibieron los patronos de la Alhambra en 1914, después de la larga etapa de Contreras como arquitecto conservador de la Alhambra y con Zendoya en ese momento al frente de la conservación. La polémica, esto es bien conocido, entre Guillermo de Osma y el arquitecto Zendoya respecto a los criterios de intervención y restauración de la Alhambra está en el origen precisamente de la crisis que le llevó a la renuncia al patronato en 1915, pero también de la huella que dejó esa renuncia y esa crisis en los patronatos sucesivos y que llevaron a través, fundamentalmente, de la influencia de don Manuel Gómez Moreno, al nombramiento de don Leopoldo Torres Balbás como arquitecto conservador de la Alhambra y hoy diríamos como el arquitecto restaurador de la Alhambra, porque la influencia y la impronta de Torres Balbás sobre el monumento fue de tal importancia, de tal calibre, que la continuación de su obra fue inevitable ya en la época en la que don Francisco Prieto Moreno se hizo cargo, hasta finales muy entrados los años 1970. Es decir, que aunque Torres Balbás, por razones exclusivamente políticas, fue apartado de la dirección de los trabajos técnicos del patronato, de la dirección de la Alhambra en 1939, bueno, en realidad en 1936 se interrumpió la vida del patronato por razones obvias, por la guerra, pero en 1939 no fue repuesto en su cargo, sino todo lo contrario, fue apartado, pero don Leopoldo dejó una huella desde el punto de vista intelectual y de criterios de intervención que ya no pudo ser abandonada a lo largo del tiempo y ha llegado prácticamente hasta nuestros días. Y esto es importantísimo porque eso demuestra que la continuidad de la acción intelectual y cultural está muy por encima de los avatares políticos y puede dejar una huella mucho más perdurable que la que se espera del simple cambio de personas por razones políticas. Esa idea de Guillermo de Osma de que las instituciones culturales tenían que tener una estructura técnica y científica muy sólida, con una vocación de permanencia y que tenían que estar dotadas suficientemente y puestas en cierto modo al abrigo de la contienda política, luego se ha reproducido en nuestros días en el pacto que se llama parlamentario, pero en realidad es un pacto político no escrito sobre el Museo del Prado y es reflejo fundamentalmente de esta actitud. Por otra parte, y esto también quiero destacarlo porque es otro sector de la vida cultural que no está solo ligado al instituto, aunque tenga una cierta relación con él, que es lo que Osma consideraba absolutamente esencial para la, reforma y renovación y mejora de la vida cultural española, que era su conexión con el exterior. O sea, Guillermo de Osma, no solo por razones de formación, pero yo creo que también por razones de mentalidad, no concebía la cultura como un compartimiento estanco. Al contrario, creía que, como de hecho ha ocurrido siempre en toda la historia, que la cultura se fecundaba precisamente con el contacto con otras culturas, cuanto más afines mejor, pero también con culturas que pudieran resultar más alejadas.
Es decir, el cosmopolitismo de Osma no era un cosmopolitismo internacionalista, era un cosmopolitismo dialogante, en el sentido de que se enriquecía tu propia cultura con el contacto con la cultura de los demás. Si ese enriquecimiento además se producía sobre un lenguaje común, como pasaba obviamente con la cultura occidental, era mucho más lógico el plantearlo de forma permanente. Y de ahí, y por eso he dicho que el Instituto tiene cierta conexión con este mundo de ideas, de ahí que Osma pusiera el Instituto bajo el amparo de la Universidad de Oxford en el caso de que no pudiera cumplir la Fundación sus fines y estableciera que debían velar por esos fines no solamente los patronos del Instituto, sino dos instituciones extranjeras, pero que tenían una fortísima conexión bien con su propia formación, como era el British Museum, o con la cultura hispánica en general, como era la Hispanic Society de Nueva York, creada en 1904 por su amigo Archer Huntington, y que de alguna manera inspira la creación del Instituto. Es más, un episodio quizá no demasiado bien conocido, pero en fin, está suficientemente explicado por los que han estudiado el Instituto, es que estuvo a punto Huntington de convertirse en cofundador del Instituto Valenciano Juan. Podía haber sido un poco la rama española de la Hispanic Society de Nueva York, o al menos, y esa conexión quizá debiera ser recuperada en el futuro porque tiene todo el sentido, responde al espíritu de los fundadores, y dicho de los fundadores, no solo del fundador del Instituto Valenciano Don Juan y de su mujer, sino también del espíritu de Huntington como fundador de la Hispanic Society. Es decir, la relación interinstitucional internacional para Guillermo de Osma era absolutamente clave en la consideración de la vida cultural de España y sobre todo para el prestigiar la propia vida cultural de España. Este es un punto muy importante. Osma no era un imitador, ni un simple importador. Era básicamente lo que hoy llamaríamos en inglés un partner, un copartícipe. Es decir, para él no había... Si algo le caracterizaba, y esto es una de las notas más simpáticas, en mi opinión, de la personalidad de Guillermo de Osma, es su falta absoluta de complejos. Es decir, es el español desacomplejado ante el exterior. O sea, no es porque hable en inglés o en francés o en alemán por lo que este señor o esta señora debe ser considerado, atendido y preferido. No, sino por su calidad intelectual o científica y su obra. Pero no somos nosotros menos capaces de hacer lo propio. Y estamos absolutamente en condiciones de medirnos con ellos. Y esa actitud debería presidir, en un país tan antiguo como España, con una cultura tan extensa, tan variada y con una obra en el mundo tan importante, debería presidir la actitud de cualquier español que se enfrentara al exterior. Y eso, desde ese punto de vista, Guillermo de Osma es una figura absolutamente vigente. Voy a hablar un poquito del Instituto, pero no lo voy a hacer extensamente porque otras personas van a hablar de las colecciones, van a hablar de la formación y su composición, y por tanto no me corresponde. Pero sí me parece importante hablar del Instituto como institución. Primero, Guillermo de Osma y Adela Cruz no quisieron hacer un museo. Al principio pensaron hacer un museo, pero luego cambiaron de idea, quizá también por influencia de Huntington y por algo que yo creo que tenía más importancia que la influencia de Huntington, a pesar de que el diálogo con Huntington era muy constante, era un gran amigo de los Osma, de los condes de Valenciano Juan. Yo creo que ellos pensaron que al final es más útil una institución que haga cosas y que conserve antes que una institución que solo difunda o que exhiba. Para eso yo creo que estaban las instituciones públicas y ellos pensaban claramente que las instituciones públicas tenían que hacer eso. Existían los grandes museos, ya existía el Museo del Prado, ya existía el Museo Arqueológico Nacional, ya existía el Museo de Ciencias Naturales. No era necesario hacer museos, pero sí era necesario hacer instituciones.
instituciones que tuvieran una capacidad de influencia en lo que hoy llamaríamos, con esa expresión un poco, yo creo, ambigua, porque nadie sabe muy bien lo que quiere decir la sociedad civil, pero yo preferiría decir la sociedad. Punto. Frente al Estado, la sociedad. Y eso es lo que en el fondo les motivaba. Por eso, de ahí esas cláusulas que han sido siempre tan, digamos, yo diría tan criticadas de la memoria del Instituto y de la fundación y los estatutos fundacionales, donde dice esto no se pone al servicio de las muchedumbres ni de la visita pública y demás, esto se pone al servicio de la investigación y de la conservación, porque para Osma era más importante que la sociedad se hiciera cargo de aquello que no puede hacer realmente el Estado, porque le falta la libertad de conciencia de los individuos y que tienen que hacer los individuos en lugar del Estado. Y ese punto de vista explica muchas cosas. No es que don Guillermo quisiera ocultar los tesoros del Instituto y de sus colecciones al público, no. Lo que quería era difundirlos a través de la obra de la investigación y la catalogación. Además, lo dice textualmente en la memoria de 2016. Dice, es la catalogación y la conservación y la publicación lo que justifica la existencia del Instituto. Es decir, no quiero que el Instituto viva sobre sí mismo, quiero que publique, que haga público el resultado de su trabajo. Pero va a hacer un trabajo, y en este terreno es muy paralelo al espíritu institucionista que motivó la creación de la Junta de Ampliación de Estudios, porque Osma no era un institucionista, era más bien un conservador, estaba mucho más cerca de Tormo, o de Menéndez Pelayo, o del conde de las Navas, o del conde de Casal, y de hecho son los que figuran en esta célebre foto, que lamento no haber traído, supongo que alguien la va a poner, la foto de la tertulia del Instituto Valenciano Don Juan, ya muerto don Guillermo, en la que preside el duque de Alba, es la famosa foto del salón del de donde está el tapiz del Instituto. Y solamente el leer los nombres de los miembros de la tertulia, de los domingos, porque esta costumbre de la tertulia la inauguró Osma en vida, pero la prosiguieron los patronos del Instituto después de muerto. Y en 1925, que es cuando se toma esta foto, están sentados de izquierda a derecha el marqués de Figueroa, el conde de las Navas, famoso bibliotecario de Palacio, el duque de Alba, el marqués de Lema, que había sido ministro conservador, don Miguel Asín Palacios, un sacerdote, además arabista, eminentísimo, don Antonio Prieto Vives, sucesor como director del Instituto posteriormente, Juan López Suárez, don Francisco Javier Sánchez Cantón, don Manuel Gómez Moreno, el marqués de Camarasa, el duque de Montellano, el príncipe Pío de Saboya, Juan Cebrián, don Elías Tormo, José Sánchez Pérez, el conde de Casal, José Garnelo y Pedro María de Artiñano. Es decir, que era una tertulia más bien conservadora, pero en ella había personalidades del mundo institucionista, como el caso de Gómez Moreno es el más notorio. Pero también, en cierto modo, digamos, la conexión entre Osma y el mundo institucionista viene de una fuente común a ambos, que es la influencia británica y digamos, el ideal humano que, a partir fundamentalmente de la generación de Ruskin, está presente en la educación superior británica, especialmente en las dos grandes universidades, Oxford y Cambridge. Pues yo creo que esa fuente común emparenta mucho a Osma con los institucionistas, y de hecho tuvo una excelente relación con todos ellos, sin que eso significara que él formara parte del núcleo de la institución. Lo mismo le pasa con los regeneracionistas. Osma no era un regeneracionista, era un conservador reformista. Por eso hay un problema, que yo creo que esto es importante en la historia intelectual española. Hay que distinguir tres generaciones en la Restauración que son cada una muy distinta de la otra. Una es la generación de 1870, es la generación a la que pertenece propiamente Osma, es Menéndez Pelayo, Azcárate, Clarín, Cajal, Galdós, Giner, Silvela, Maura y Canalejas, todos ellos nacidos entre 1840 y 1855. Si utilizamos el método orteliano de las generaciones, tendríamos 15 años. La siguiente generación, que ya es la de Altamira y la de los 98istas, ya nace
en los 15 años siguientes. Y esa generación es una generación mucho más regeneracionista que la primera. La primera es una generación reformista, pero la segunda es una generación regeneracionista. Y ahí entran en juego ya los grandes problemas históricos del siglo XX español, es decir, el problema del ser nacional, cosa que la generación de 1870 no se había planteado. La generación de 1870 heredaba el patriotismo liberal del constitucionalismo español. No se planteaba que España no fuera una nación, o qué tipo de nación era España. No, lo que se planteaba es que España tenía que reformarse, que tenía que fortalecerse, pero no entraba en un debate que podríamos hoy llamar sobre la esencia nacional. Eso ya va a ser producto del desastre y del 98. Y naturalmente gravita sobre el 14, que es la tercera generación de la Restauración, que son los que ya, herederos del 98, piensan que el problema ya no solo es la nación, sino el Estado. Y entonces ya, de alguna manera, entra en crisis todo el sistema de la Restauración, del cual ellos también, en cierto modo, son un reflejo. Pero, en fin, esto nos llevaría muy lejos y, además, el profesor Peña ha hablado del tema suficientemente. Pero sí quiero decir que Osma ni es un regeneracionista, por ejemplo, jamás tuvo tentaciones como las de Costa del cirujano de hierro, no consideraba que la reforma necesaria para España exigiera una intervención autoritaria, todo lo contrario, en eso era un perfecto canovista, quería desmilitarizar la vida pública española, por así decirlo, evitar la intervención de la fuerza en las relaciones políticas. Por eso también era monárquico, porque consideraba que la manera de hacerlo era preservar una institución por encima de los partidos, aunque, naturalmente, el problema de la prerrogativa regia se convirtió, con el paso del tiempo, en un problema muy serio dentro de la Restauración y, de hecho, todos los intentos de reforma fracasaron en gran parte porque la resistencia, por un lado del rey, pero por otro lado también de los partidos, a no utilizar la prerrogativa regia, acabó siendo un elemento clave. Y eso probablemente también produjo en Osma un apartamiento cada vez más claro de la vida política. No de la vida pública, pero sí de la vida política, a partir fundamentalmente de la crisis de Maura de 1909 y de todo lo que sucedió en torno a eso. Y por último, yo creo que era para Osma muy importante lo que podríamos llamar una actualización de la mentalidad aristocrática. Esto comprendo que puede resultar polémico, pero yo distingo claramente entre nobleza y aristocracia. No son términos sinónimos. Es verdad que en el antiguo régimen la aristocracia residía fundamentalmente en la nobleza, porque, entre otras cosas, el alto clero procedía en su inmensa mayoría, no en todo, pero sí en su inmensa mayoría, de la nobleza. Pero a partir de la Revolución Liberal, eso ya no es exactamente así. Pero hay una, pervivencia de tradiciones aristocráticas que se actualizan. ¿Cuáles son esas tradiciones aristocráticas que se actualizan? Aquellas que reposan sobre tres principios en la etapa contemporánea. Primero, hay un prestigio que deriva de la posición social, de la riqueza, de la influencia política o incluso del peso del pasado, pero que se tiene que traducir en un reconocimiento social genuino en el presente. Es decir, no se puede ejercer una acción aristocrática si no hay un reconocimiento social de quien la ejerce. Segundo, la persona que está investida o imbuida de esa mentalidad o de esa actitud tiene que poner por encima de sus intereses directos intereses superiores. Pero no basta con eso. Hay que proyectar todo ello hacia el futuro, hacia una continuidad más allá de las generaciones vivas. Cuando digo generaciones vivas no me refiero solamente a la generación a la que pertenece la persona en cuestión, sino a aquellas generaciones que le siguen y todavía conviven con él. O sea, los hijos y los nietos. Hay que pensar en los bisnietos y en los tataranietos. Y eso es lo que es característico del espíritu aristocrático, que es la proyección hacia el futuro, de una posición y de una actuación. Naturalmente, eso es muy difícil de mantener y por eso hay tan pocas
personas que puedan ser caracterizadas como aristócratas. Pero Guillermo de Osma es uno de ellos, clarísimamente. Si hubiera muchos como Guillermo de Osma en nuestros días, nuestra España sería mejor, como lo hubiera sido si hubiera habido a lo largo del siglo XX muchos como Guillermo de Osma. Pero afortunadamente tenemos ejemplos como el suyo. Y con esto quiero terminar. Yo creo que es una figura que no solamente merece ser recordada, sino que merece ser imitada. Y ojalá tuviéramos más imitadores y más continuadores, no solo imitadores, sino continuadores, con el mismo espíritu de renovación que tiene cualquier conservador ilustrado como Guillermo de Osma. Renovación que no significa ni apartamiento de la tradición ni rechazo por sistema de la innovación. De manera que yo creo que esto es lo que significa en nuestros días la figura de Guillermo de Osma, a quien se rinde con justicia este homenaje. Muchas gracias.